Saludos cordiales desde Lima, Perú. Soy Dante Estela y esto es Logos, un espacio donde buscamos respuestas en la palabra de Dios en un mundo convulsionado. Hace unos meses, dentro del contexto de publicaciones multimedia, se ha puesto muy en boga el encontrar y el escuchar muchos contenidos que tienen que ver con lo mesiánico y lo apocalíptico. Quiero en este tiempo poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de estos tiempos. Maranata es una palabra que nace en el corazón de la iglesia primitiva como una expresión cargada de fe, urgencia y mucha esperanza. Esta palabra proviene del arameo, la lengua hablada por Jesucristo y sus discípulos, y aparece en el contexto de una comunidad que vivía entre la persecución y la expectativa del cumplimiento de la promesa de la segunda venida. En 1 Corintios 16:22 se registra esta expresión, Maranata, que puede entenderse como el Señor viene o ven Señor. No es una frase decorativa, ni una consigna emocional. Es una declaración teológica condensada. Es la afirmación de una iglesia que en medio de la incertidumbre del mundo no se aferraba al temor, sino a la certeza del regreso de Cristo. Este clamor también resuena en el cierre de la revelación bíblica. En Apocalipsis 22:20 se declara: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí no hay ansiedad, hay anhelo. No hay desesperación, hay esperanza activa. La iglesia no teme el regreso de su Señor, lo espera. No huye del futuro, lo abraza como cumplimiento de la promesa. Sin embargo, en este tiempo, esa palabra ha sido desplazada de su significado original. Lo que antes era un grito de esperanza, hoy muchas veces ha sido reemplazado por discursos que generan temor, incertidumbre y zozobra espiritual. La escatología, que fue dada para afirmar la fe, ha sido deformada en algunos espacios hasta convertirse en una fuente de ansiedad. Y es precisamente en este punto donde debemos volver a la Escritura, no para alimentar el miedo, sino para restaurar el sentido verdadero de nuestra esperanza. Hay una tensión silenciosa que atraviesa este tiempo. No es la ausencia de fe, sino es la distorsión de su enfoque. Se habla del fin, se multiplican las interpretaciones, se levantan voces que aseguran haber descifrado los tiempos, los ciclos, los eventos, y en medio de todo ese ruido, algo esencial se está perdiendo: el propósito mismo de la esperanza cristiana. Porque no es nuevo que el ser humano quiera saber cuándo. Esa inquietud ya estaba presente en los discípulos antes de la ascensión, y la respuesta de Cristo no fue ambigua ni abierta a especulaciones. En Hechos 1:7 se afirma: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta declaración no es una evasiva, es una delimitación teológica. Cristo establece un límite claro entre lo revelado y lo reservado. No os toca, no es una sugerencia, es una exclusión funcional. El creyente no ha sido llamado a descifrar cronogramas divinos, tiempos y sazones. Abarca toda forma de intento de calendarizar el cumplimiento profético. Y al afirmar que esto pertenece a la potestad del Padre, se establece una soberanía exclusiva que ningún intérprete puede invadir sin distorsionar el propósito de la revelación. En el contexto actual, todo intento de fijar fechas, establecer secuencias exactas o presentar mapas proféticos detallados no es una profundización de la fe, sino una transgresión de este límite. No es discernimiento, es sobreinterpretación. Pero
Esa sobreinterpretación no suele presentarse como un error evidente. Se reviste de profundidad, de lenguaje técnico, de aparente rigor bíblico, y es precisamente ahí donde la advertencia apostólica se vuelve urgente. En Colosenses 2:8 se nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo no advierte contra la ignorancia, sino contra el engaño sofisticado, filosofías y vanas sutilezas. No se refiere a ideas superficiales, sino a sistemas de pensamiento elaborados que aparentan profundidad, pero que no tienen a Cristo como centro. El problema no es la complejidad del discurso, sino su origen y su fruto. Cuando una enseñanza escatológica produce ansiedad constante, temor paralizante o confusión espiritual, está operando fuera del marco de Cristo. Porque toda interpretación legítima de la Escritura debe alinearse con el carácter de Dios: paz, esperanza, firmeza. Si el resultado es zozobra, entonces el origen no es divino, aunque el lenguaje parezca bíblico. Y sin embargo, el mismo Cristo anticipó este escenario. En Mateo 24:36 declara: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Este versículo no solo reafirma el límite de conocimiento, sino que lo amplía. Ni los ángeles conocen el momento exacto. Esto desmantela cualquier pretensión humana de acceder a ese conocimiento mediante cálculos o interpretaciones avanzadas. Hermenéuticamente, este texto no deja espacio para excepciones modernas. No existe una generación privilegiada que sí puede saber. Todo intento en esa dirección no es revelación, es contradicción. Y aquí es donde el problema se vuelve pastoral, porque cuando estos discursos se instalan en la vida del creyente, el efecto no es crecimiento, es desgaste, no es esperanza, es temor, no es firmeza, es inestabilidad. Pero la escatología bíblica nunca fue diseñado para eso. La segunda venida de Jesucristo no es una amenaza para el creyente, es la consumación de su esperanza, es el cumplimiento de la palabra, la restauración de todas las cosas, el inicio de una vida nueva en el reino de Dios. Por eso el creyente no vive mirando fechas y vive afirmado en la fidelidad de Dios. No camina en función del miedo, sino en la certeza de lo prometido. El fin de este mundo puede estar cerca. Claro que sí, pero mi confianza no está en los eventos, está en Dios. Mi alegría no nace de entender el cuándo, sino de vivir en la certeza de la salvación. Aquí es donde el enfoque debe ser restaurado con urgencia espiritual. No podemos permitir que el temor reemplace el gozo de nuestra salvación. No podemos permitir que la incertidumbre apague la esperanza que nos fue dada. Debemos desechar el miedo que no proviene de Dios y cubrirnos de sus promesas, de su fidelidad y de su amor. Porque el amor de Dios no paraliza, afirma, no confunde, sostiene, no destruye la esperanza, la perfecciona. Nuestra vida aquí es pasajera, pero nuestra eternidad está asegurada en Él. Somos los que han sido lavados por su sangre, perdonados por su sacrificio de amor, reconciliados por su gracia. Por eso no tememos, esperamos. Y en medio de un mundo que tiembla ante el mañana, levantamos una voz que no nace del miedo, sino de la fe. Maranata. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otras personas. Y recuerda que siempre estaremos aquí para compartir el espacio en donde podemos encontrar en la palabra de Dios
respuestas en un mundo convulsionado. Un abrazo. Dios te bendiga.